Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. En instantes vamos a conversar con los diferentes candidatos que se presentan este jueves en las elecciones a Centro de Estudiantes que se van a realizar en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la reciente Facultad de Artes. Y este sábado se cumplen 2 años del asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Es por eso que hoy invitamos a Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero, para conversar junto a Hernán Pudú, dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas, ambos en el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, este sábado se cumplen 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. ¿Qué análisis que puedes compartir con nosotros sobre estos 2 años? Mira, lo primero es que hemos llegado a una instancia que es histórica en este país, porque es la primera vez que en un asesinato político logramos llegar a un juicio con los asesinos materiales y los imputados intelectuales, autores intelectuales del crimen, presos y en el juicio. Por lo menos una parte sustancial de ellos, sobre todo la burocracia y en la figura de José Pedraza, lo cual ya le da un carácter histórico a este juicio porque no lo hemos tenido con Carlos Fuentealba, ni con Costiqui Santillán, ni con José Luis Cabeza. Y se está desarrollando el juicio, que el juicio es una confirmación plena de algo que fue la tapa de prensa obrera del 21 de octubre de 2010, un crimen político contra la clase obrera. Porque a través de los testigos que están yendo, y testigos de la Fiscalía, no solamente de nuestra organización o de otras organizaciones que participaron ese día del corte, se va revelando que hubo una trama, que hay negocios, que la policía estuvo implicada, que la patota fue organizada previamente, que lo hicieron con un interés, que ese interés era defender el negocio de las tercerizaciones, por la cual le pagaron a un trabajador el 40% de lo que le pagaban al trabajador en actividad, que hubo un abuso de los subsidios del Estado. Es decir, que en el asesinato de Mariano, en la herida a Elsa Rodríguez y a los otros compañeros, había una intención de preservar un negocio que era totalmente ajeno y contra los trabajadores y el pueblo, como se vio lamentablemente después con la masacre de Once. Porque si hubieran hecho todo lo que dijimos nosotros en el 2010, el 21 de octubre, no hubiera sucedido lo de Once y muchos otros accidentes. Entonces se está revelando esto de que es un crimen político contra la clase obrera, el juicio en ese sentido es muy rico, y estamos tratando de establecer una verdad jurídica. Lo que necesitamos es en la calle ir a fondo, porque esta verdad jurídica tiene que convertirse en una condena a Pedraza y tiene que convertirse en una condena a una burocracia sindical que hizo todo el negocio y que aparte de mandar a asesinar y de traicionar, era gerenta y dueña del negocio, de funcionarios y empresas entramados con los fondos públicos destrozando el transporte público. Hay que liquidar todo eso y liquidar la precarización laboral. Entonces, nosotros seguimos el juicio con mucha atención, obviamente, pero también yendo a fondo y duplicando la movilización. Y ahora, bueno, el segundo aniversario del asesinato es una oportunidad para eso, por eso en todo el país vamos a hacer movilizaciones y acá en Córdoba, en todos los partidos, agrupación y todo lo demás, vamos a estar a las 18:30 del viernes 19 en Colón y Cañada. Claro, como decía Eduardo, este conflicto saltó a la luz el inmenso problema de la tercerización. Claro, por eso lo de Mariano Ferreira es una bandera de lucha de toda la juventud trabajadora y estudiantil. Es decir, no solamente por la cárcel, el castigo a todos los responsables intelectuales y materiales, por el derecho de poder movilizarte, protestar contra un sistema completamente injusto, que es que trabajadores ganen un 40% menos de salario, que es la tercerización. Recordemos que después del asesinato, por ejemplo, hubo una serie de movilizaciones, los trabajadores de Kraft están enjuiciados hoy para hablar de las libertades democráticas. El caso de Mariano llega al extremo de un asesinato, pero hay 4.000 procesados por luchar en Argentina. Hemos visto lo del Proyecto X, decía, trabajadores de Kraft, que están procesados por haber sido solidarios y haber protestado en un corte de la Panamericana en repudio al asesinato de la patota de Pedraza. Ahora, no solo por eso, sino por lo que decía Eduardo, del negocio de la tercerización, es decir, el 60% de los trabajadores en Argentina gana menos de la mínima, 2.800 pesos. La juventud tiene porcentajes enormes que llegan al 30-40% de trabajadores prácticamente en negro. Es decir, la gallina de huevos de oro del capitalismo argentino es ese porcentaje enorme de juventud trabajadora que está
que trabaja 6 meses en una fábrica o que está como tercerizado en otra, que trabaja en negro en el Estado. Es decir, y no es solamente un fenómeno en Argentina, sino que es un fenómeno mundial, como decía Marx. No solamente existe un ejército de mano de obra de reserva, que son los desocupados, sino un sector fluctuante. Que lo vemos, por ejemplo, acá en Córdoba, en Arcor, centenares de pibes que entran a la producción, los toman por temporada y después los echan. Pagani, por ejemplo, a la calle de nuevo y tiene que estar 3, 4, 5 años. Bueno, un enorme sector de la clase obrera argentina, sobre todo su juventud, vive así. Es decir, no son trabajadores plenos ni tienen los mejores convenios. Por eso el símbolo de Mariano Ferreira, digamos, es una bandera para que luche toda la juventud, porque se está metiendo en una cosa completamente estratégica, que es lo que decía él. Todo lo que desenmascara la serie de complicidades que hay desde el Estado, la policía, la burocracia sindical. Por eso hay que terminar con la burocracia sindical, porque es imposible que en Argentina los trabajadores incluso puedan pelear por un salario digno y por mejores condiciones de trabajo, teniendo a sus propios hermanos de clase 5, 6, 7, 8 escalones abajo, ¿no es cierto?, en tanto condiciones laborales. Entonces, yo creo que ya lo están tomando muchos sectores de la juventud y creo que se va a demostrar este fin de semana en las marchas de la Argentina, los miles de jóvenes que agarran la causa de Mariano Ferreira, porque tiene un montón de cuestiones, lo que decía antes, por las cuales luchar. Claro. Ahora, todos los acusados son responsables del asesinato, pero la pregunta es si todos los responsables están sentados en el banquillo de los acusados. No. Por ejemplo, la policía está por abandono de persona. Hay 7 policías en el banquillo, no están presos. Y ahora está demostrado que tuvieron una participación activa muy fuerte, muy fuerte. Ya lo de zona liberada es casi un eufemismo. Una participación activa en provocar el hecho. Luego no están los empresarios de Bugofe, están apareciendo los testimonios de los testigos y no están tampoco funcionarios del gobierno, que están presos por la causa de 11, pero que debieran estar por esto. O sea que nosotros vamos por todos y en el juicio estamos tratando de arribar a eso. Quería señalar una cosa en relación a algo que dijo recién Hernán, que me parece que es muy importante. La causa esta de Mariano es muy sentida por todo lo que es el problema de la tercerización y todo lo demás. Yo tuve la oportunidad hace unos días de ser invitado por el cuerpo delegado del SOEM, del Sindicato Municipal, a dar un informe. Cuando planteé todo el tema, los compañeros empezaron a señalar que la lucha de los municipales por el problema de los monotributistas, por el problema de los contratados, cambió de curso después del asesinato de Mariano Ferreira. Que ellos empezaron a ver que el asesinato de Mariano Ferreira les daba una orientación de que tenían que ir por el pase a planta permanente. Era un debate en el sindicato y en el cuerpo delegado qué hacer con los monotributistas, cómo enfocarlo. Y que esto de haber colocado el crimen político los impulsó a ellos que la consigna sean todos adentro y personal efectivo. Entonces, esto es lo que explica en este ejemplo el carácter universal de lo que sucede del crimen de Mariano y de los intereses que abarca para los trabajadores y para la burguesía y para la burocracia sindical. Es decir, todos tienen intereses muy fuertes en este juicio. No es solamente los familiares de Mariano o los compañeros de Mariano y los familiares de los acusados. Todos tienen un interés en que este juicio se desenvuelva de alguna forma que permita salvar a unos un negocio y a nosotros terminar con un sistema que, como explicaba él y con los datos que daba, es agobiante. Claro, por eso no es casualidad que, por ejemplo, desde el menemismo, pasando por la alianza entre el UCR y el PJ, todos los años kirchneristas que hemos vivido, hasta el UCR, Macri, la oposición de derecha del PJ, sea Scioli o sea de la Sota, todos están de acuerdo en sostener este sistema de flexibilización laboral. Es decir, no hay, salvo la izquierda, el resto de las organizaciones políticas de los trabajadores, lo que vos señalabas también, los sindicatos fueron absolutamente cómplices de este sistema de precarización laboral y de esclavitud. Así que yo creo que el desafío de la izquierda es justamente lograr que emerja, con el ejemplo que vos decías, cómo hacer que emerja entre los propios trabajadores que peleen por las mismas consignas de unidad de los trabajadores efectivos y contratados. Ahora, Mariano Ferreira pertenecía a una nueva juventud que no se expresa solo en Argentina, ¿no? Tampoco. Desde ya, uno está viendo a 5 años de la crisis mundial, la juventud en Grecia, en España, en Chile, los estudiantes y los Occupy Wall Street desde Estados Unidos, la misma juventud en Egipto, es decir, un fenómeno que recorre a lo ancho y a lo largo del planeta, los distintos continentes, que al calor de la crisis
cada uno con sus respuestas, ¿no? Pero creo que también lo de Mariano Ferreira muestra un camino que es la hermandad entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, que justamente es la lucha. Empieza una juventud a ser anticapitalista y ese anticapitalismo estaría bueno que se transforme en este sentido una lucha hermanada entre trabajadores y estudiantes. Bien, y este sábado se realiza en otros puntos del país. Bueno, la convocatoria en Córdoba es el viernes. El viernes a las 18:30 horas desde Colón y Cañada vamos a marchar hasta el Patio Olmo seguramente, donde haremos un acto, donde hablará todo el mundo, como hicimos el 6 de agosto cuando empezó el juicio. Nosotros desde el Partido Obrero lo vivimos también como una suerte de rendición de cuentas. No solamente porque tenemos una responsabilidad porque era un compañero nuestro. Aunque el asesinato de Mariano es un problema que involucra a todos los trabajadores, nosotros tenemos una responsabilidad particular. Entonces, todas estas movilizaciones, como el inicio del juicio, para nosotros es una especie de rendición de cuentas de lo que estamos haciendo frente a este hecho, lo que atañe a nuestra responsabilidad. Pero es un micrófono abierto, está convocada por todas las organizaciones. El sábado va a ser en Plaza de Mayo, y luego hay una serie de cuestiones, delegaciones obreras que viajan al juicio, a festivales. El sábado pasó un encuentro de poesía con 25 escritores que leyeron sus poemas. Es decir, esto fue acá en Córdoba, pero en todo el país se desarrollan infinidad de cosas que contemplan problemas. El Frente de Artistas es muy importante porque hay un sector de la juventud que se vuelca a eso, entonces ha tomado lo de Mariano como una bandera, pero también para expresar. Los historietistas se han hecho, ya vamos por el segundo cómics, un grupo de historietistas armó un cómics sobre el crimen de Mariano y empezó a unirse sobre el problema de los problemas que tienen los historietistas. O sea, es un motor permanente. Es lo que yo dije un día en el acto. Mariano les jodió la vida a todos esto porque se potenció de una forma, lo mataron y se potenció enormemente. Él hablaba de las movilizaciones internacionales y vimos la cara de Mariano en movilizaciones internacionales. Quiere decir que debe haber sido sacada de internet, etcétera, no llevada por algún argentino. Entonces, bueno, esto se ha convertido en una bandera y que representa todo esto. Tenemos, atrás de Mariano hay un programa de lucha contra el agobio capitalista, contra la burocracia sindical, por los derechos de organización de la juventud. Es decir, todo se ha convertido en un programa, por eso hay que desenvolverlo a fondo. Buenísimo. Bueno, estaremos allí el viernes entonces. Ahí está, los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este jueves se realizan las elecciones en el Centro de Estudiantes en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la reciente Facultad de Artes. Conversamos con los diferentes candidatos para conocer cuáles son sus propuestas. Las cuestiones que nosotros creemos fundamentales avanzar, digamos, en el marco del proceso de democratización y refundación del Centro de Estudiantes que hemos iniciado el año pasado, tiene que ver con generar vínculos más estables con otros movimientos sociales. Por ahí no hemos podido superar desde el Centro de Estudiantes y los espacios de base una vinculación siempre como de apoyo, solidaridad con las luchas. Nos parece que tenemos que ir hacia vínculos más orgánicos con los movimientos sociales. El Centro de Estudiantes es una gran herramienta política para los estudiantes, no solamente para defender los derechos estudiantiles, sino también usarlo como una herramienta política afuera de la universidad. Para nosotros, digamos, no solo darle participación al gremio, se trata de abrir a espacios como la Asamblea General, sino también tener iniciativas políticas de cara a todos los estudiantes. Esto es generar encuentros, actividades, tener una buena política de gestión, porque nos parece que ser de izquierda y tener una buena política de gestión no es contradictorio. En el único frente de izquierda, el Frente Estudiantil Mariano Ferreira, creemos que tenemos que conformar un centro de estudiantes que sea basado en asambleas, un centro de estudiantes de lucha que se plantee como organización gremial de las y los estudiantes para luchar, por ejemplo, contra el trabajo precarizado, que en una universidad cada vez más elitizada, donde solamente el 10% somos del sector de trabajadores, la rectora Escoto mantiene planes de precarización en los trabajadores no docentes. Por ejemplo, que hace unas semanas hay una lucha de los trabajadores del comedor y acá de no docentes de filo, que están planteando el pasaplanta permanente de todos los trabajadores. Que el Centro de Estudiantes impuso un gran movimiento de lucha junto con estos sectores, un gran movimiento de estudiantes que se una junto con diferentes sectores
para pelear contra la precarización laboral, contra el trabajo esclavo, por ejemplo en el caso de los inmigrantes que trabajan en talleres textiles en condiciones de superexplotación. Planteamos también un centro de estudiantes que tomen las demandas de las mujeres en la lucha por conquistar el derecho al aborto, contra las redes de trata y prostitución, uniéndonos también con sectores homosexuales, lesbianas, gays, trans y bisexuales, también por nuestros derechos. ¿Qué opinión te merece la actual conducción del Centro de Filosofía? Es una agrupación que surge 2 semanas antes de la elección pasada para Centro Estudiante, apuntando a lo discursivo y no apuntando a medidas concretas, efectivas para mejorar el curso de los estudiantes, para mejorar la inclusión y la permanencia de los estudiantes y para tener un centro de estudiantes que discuta política con todos los estudiantes, que sea realmente participativo y democrático. En un conflicto que tuvimos por las becas como estudiantes de filosofía, terminaron conformando 2 agrupaciones diferentes, por lo cual nosotros sostenemos que estos frentes electoralistas que se plantean, frentes estudiantiles que no tienen acuerdos concretos sólidos para cómo gestionar un centro estudiante y para cómo dar una disputa política en la facultad y en la universidad, y hoy están enfrentados en 2 listas diferentes y siguen disputando el mismo gremio con un discurso muy similar y planteando que tienen diferencias que para los ojos de los estudiantes son prácticamente efímeras. El desafío político del movimiento estudiantil en este momento tiene que ver con defender la autonomía del centro de estudiantes respecto a las gestiones universitarias y a los gobiernos en sus distintos niveles. La bisagra, que es la organización oficialista en la universidad, tiene chances de acceder a la conducción del gremio estudiantil, lo que sería un gran retroceso para el movimiento estudiantil. Y en ese sentido hemos tenido voluntad unitaria con respecto a los compañeros del colectivo Gualicho, que son la otra organización de izquierda independiente que se presenta para estas elecciones. Dada la tarea política del momento, que tiene que ver con la defensa y la independencia política del centro de estudiantes, lo mejor para el movimiento estudiantil hubiera sido la unidad de la izquierda independiente. Los compañeros han rechazado conformar este frente. Nosotros la verdad lamentamos, digamos, esta situación en la cual haya 2 propuestas de izquierda independiente. Nosotros formamos parte desde abajo de la izquierda y el movimiento de Enrique Barros, con una política sectaria, rupturista, privilegió las pequeñas diferencias y los grandes acuerdos que podíamos construir. Y surgimos como una propuesta alternativa y con muchas críticas, digamos, a lo que es la actual gestión del centro de estudiantes, que nos parece que está inmovilizada, no ha tenido ninguna conquista a nivel gremial importante que esté en la memoria de todos los estudiantes, y aparte la propuesta fue 2 semanas antes de las elecciones, lo cual revela un carácter oportunista y electoralista. A nosotros nos parece que iba a ser un nuevo fracaso para el movimiento estudiantil, sobre todo porque el modelo gremial que fracasó, y todos los estudiantes lo saben que fracasó, es el mismo que el del año pasado. Nosotros como bisagra, en lo que es el general de la gestión de Carolina Escoto, la hemos apoyado. Nosotros entendemos que la disputa se da por dentro, hay que avanzar, de tener puestos de peso en la universidad para poder gestionar las políticas públicas. El rectorado de Carolina Escoto nosotros lo vemos como un avance, se logró correr la derecha neoliberal que tan mal le ha dicho el país. ¿Qué opinión tienen sobre los convenios que hay con las grandes empresas y la universidad con respecto al saber y el tema de pasantías laborales y eso? Sí, o sea, nosotros, el de universidad es una universidad autónoma, una universidad financiada enteramente por el Estado, que conforme universidades con pensamiento crítico en función de las problemáticas del pueblo. Pero también partimos de la base de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de una década neoliberal, venimos de una dictadura. Hay muchas facultades que tienen sus focos de poder muy constituidos y siguen teniendo estas tranzas con diferentes empresas, como puede ser la Facultad de Ingeniería con Intel, etcétera, etcétera, que terminan formando profesionales o estudiantes al servicio de las empresas. Nosotros esa lógica no estamos de acuerdo, las combatimos y queremos erradicar la universidad. Nos parece una gran contradicción que agrupaciones que se autoproclaman independientes, como por ejemplo la Bisagra, dicen que no defienden los convenios con las empresas hacia dentro de la universidad, pero sin embargo apoyan la gestión de Carolina Escoto, apoyan los convenios con el grupo Arcor, con el polo biotecnológico y demás. Arcor es un gran monopolio, súper explota a sus trabajadores, donde el salario no alcanza el costo de la canasta familiar, donde los tiene rajatabla sometidos a la dictadura patronal. Los conocimientos de los estudiantes deben ser puestos al servicio de la lucha de las y los trabajadores, que no tienen que ser para generar más ganancia a algún empresario. Por eso impulsamos un taller de investigación social donde planteamos justamente que nuestros conocimientos sean para los sectores de trabajadores y que la universidad no tenga nada que ver con ningún tipo de empresas. Hemos impulsado un plebiscito para que los estudiantes voten por el sí o por el no, para el aborto legal, seguro y gratuito, en contra de las instituciones como la Iglesia, el Estado y demás que se meten en los cuerpos de las mujeres, decidiendo sobre sus vidas. Ahora en Arte se va a dar un plebiscito por la cuestión del aborto gratuito y libre. Quería preguntarte también cómo toman todo esto ustedes, teniendo en cuenta que la presidenta y parte del gobierno nacional también están en contra de esta cuestión.
nos parece que es sumamente importante que esto se apruebe y se pueda, que de hecho la ley por el aborto no punible es algo que se estuvo trabajando a nivel nacional, es algo que el gobierno nacional está a favor y está trabajando. También en ese sentido exigir que esa ley pueda entrar en vigencia correctamente. Pero no nos sorprende que de los partidos patronales, tanto sea Cristina como cualquiera de su oposición, sean aliados y consecuentes a todas las proclamas que tienen la Iglesia y las instituciones reaccionarias. Nosotros planteamos principalmente todos los derechos para las mujeres. Tenemos pensado impulsar el mismo plebiscito acá en Filo para después las elecciones donde los estudiantes mismos podamos tomar una posición para conquistar este derecho, a pesar de que el gobierno nacional de Cristina ya se pronunció en contra, entonces ahora se vuelve más urgente la necesidad de que nos organicemos desde abajo. Ahora se cumplen 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. ¿Cómo marchan? ¿Bajo qué consignas? Para nosotros es una lucha que va absolutamente ligado hacia dentro de la universidad. Reivindicamos la tradición socialista de Mariano Ferreira en el aspecto en la lucha junto a los trabajadores, junto a los sectores más explotados. Marchamos por juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales del asesinato de Mariano Ferreira. Estamos con Daniela Aires, consejera de la Facultad de Filosofía y Humanidades y dirigente de la Juventud del PTS. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, escuchábamos recién 3 propuestas claramente diferentes. ¿Qué nos podés contar vos de esto? Bueno, mira, en primer lugar, como reflejan las entrevistas, digamos, están los compañeros independientes, que son los que actualmente conducen el Centro de Estudiantes de Filosofía, Humanidades y Artes, porque es la primera elección en artes esta, lo cual para nosotros ha sido, han demostrado en este año de gestión un fracaso bastante importante en cuanto a organizar a los estudiantes, en cuanto a abrir discusiones en los cursos, en cuanto a impulsar la movilización de los estudiantes, incluso de enfrentar a la gestión, digamos, lo que se nombra ahí en los videos de un conflicto por las becas. Incluso ante eso tampoco pudieron llevar la pelea hasta el final. Sufrió una ruptura a principio de año que también se refleja en el video sin que quede claro por qué fue, por qué diferencias políticas, digamos. Recién ahora lo reflotan a días de las elecciones a esa discusión, cuando en realidad es un interés totalmente mezquino, porque tampoco ninguna de esas dos agrupaciones dice claramente para qué quiere el Centro de Estudiantes en este momento, digamos. Por otro lado, la bisagra, como también lo dicen abiertamente, son kirchneristas y escotistas, confesos, digamos, han ocupado cargos en la gestión de Carolina Escoto, y por lo que plantean, digamos, con respecto a las empresas en la universidad, es totalmente cínico, porque no fue otra persona que no fuera Carolina Escoto la que firmó los convenios con Arcor, con el Polo Biotecnológico. Bueno, Arcor, una empresa que ya lo hemos dicho en este programa, digamos, directamente ligada a la dictadura militar. Fue Carolina Escoto, por ejemplo, la que metió a la policía dentro de la universidad. Y es Cristina Kirchner la que ha dicho claramente que en su gobierno no va a haber derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Un gobierno que sigue manteniendo, como decía antes Hernán, a un 40% de los trabajadores en situación de precarización. Bueno, como lo plantea el compañero en el video, con los trabajadores no docentes, por ejemplo, el cual el 50% está precarizado, en negro, tercerizado, bueno, bajo distintas formas de tercerización, digamos. Entonces, creo que esas dos posturas no son ninguna alternativa para desarrollar un movimiento estudiantil que se plantea otras tareas. Y el Frente de Izquierda, Mariano Ferreira, digo, ya por su nombre, plantea otra perspectiva. Sí, mira, el Frente de Izquierda, Mariano Ferreira, lo conformamos junto con los compañeros del Partido Obrero, del MAS, el PSTU y la agrupación 29 de Mayo, junto con la Juventud del PTS, y como planteaban antes los compañeros con respecto a lo que es la bandera de Mariano Ferreira, para los estudiantes también es un símbolo de lucha, digamos, de un estudiante que se ponía del lado de los trabajadores, luchando codo a codo con ellos para terminar con la precarización, sin quedarse solamente dentro de los límites de lo que es la militancia universitaria en sí misma, digamos, y con una perspectiva socialista desde ya. Nosotros lo que proponemos es que el Centro de Estudiantes tiene que romper los muros de esta universidad, que no tiene que ser otro ladrillo más en la pared, digamos, como se ven los afiches. Entonces, una universidad que está muy linda, tiene muchos parques y todo, digamos, en eso se ha caracterizado bastante
esta gestión, pero que es para pocos, porque esta universidad no entran ni los jóvenes pobres de los barrios, no entran compañeras trans, no entran compañeros de barrios como Arenales, por ejemplo. Entonces, nosotros insistentemente, digamos, durante todo este año hemos planteado y distintas luchas que venimos dando, por ejemplo, junto con los inmigrantes, trabajadores inmigrantes en Córdoba, junto con intelectuales, digamos, poniendo nuestro conocimiento al servicio de los trabajadores, en una Córdoba, por otro lado, que, como también lo hemos discutido acá en este programa, está cada vez más a la derecha, un gobierno que con su policía y su código de faltas persigue a los jóvenes de los barrios por querer entrar al centro, una municipalidad que el otro día incluso en la misma universidad clausuró una fiesta que muchas veces es el único lugar de encuentro, de esparcimiento que tiene la juventud, muchos de ellos trabajadores, digamos, para poder divertirse. Bueno, en esta Córdoba nosotros creemos que la juventud tiene ganas de hacer otras cosas, tiene ideas, no queremos un pensamiento único en la universidad, queremos incluso que ese conocimiento, en lugar de ponerse al servicio de empresas como Arcor, de Pagani, se ponga del lado de los trabajadores de Arcor, como... Que sobre eso, perdón, hay una experiencia, ¿no?, que hemos mostrado en este programa del taller Mundo Obrero Hoy. Claro, retomando lo que fue la experiencia del taller total en los 70, donde estudiantes, trabajadores, investigadores, docentes, etcétera, discutían, debatían, iban a las fábricas. Nosotros lo estamos haciendo también incluso con estudiantes de otras facultades, de arquitectura, de medicina, etcétera, lo cual abre un gran debate en el sentido de a dónde va nuestro conocimiento, digamos, a las empresas con estos convenios o al servicio de desarrollar grandes luchas en el pueblo. Por ejemplo, en arte, ¿el arte para qué? Nosotros decimos total libertad al arte, con un contenido obviamente distinto, digamos. Claro, y en el video se expresaba justamente este plebiscito sobre el derecho al aborto, que es algo histórico, ¿no? No se ha hecho nunca. Sí, por lo menos en la Universidad de Córdoba no se ha hecho nunca, digamos. Ha habido pronunciamientos institucionales a favor del derecho al aborto, pero, como dice la gente de la bisagra, no se puede plantear el aborto no punible con una ley de 1920. Nosotros planteamos claramente cualquier mujer tiene que tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que no se meta ni la Iglesia ni el Estado en esa decisión, y por eso estamos impulsando. Desde la Asamblea de Arte fue una decisión que se planteó ahí, se tomó, junto con el voto al Centro de Estudiantes va a estar un voto por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y obviamente lo vamos a tomar también en filosofía. Es algo que despierta mucho interés en los estudiantes y las estudiantes también, por supuesto. Claro. Y recién cuando decías sobre todo el derecho a toda la libertad en el arte, importantísimo además en relación al nivel de mercantilización, ¿no?, y que las instituciones forman en ese sentido. Aprovecho para pasar una pequeña invitación entonces para la obra Panfletarias, que se va a realizar en Bataclana los días sábados a las 22 horas, Arturo Mevas 1083, donde ahí justamente actuamos un grupo que somos parte de Musa de Octubre. Listo, Daniela, entonces muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa y los esperamos este viernes en la marcha por Justicia para Mariano Ferreira.